Santo y poderoso eres tú, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Redentor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre Santo, Padre bueno. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente transmitiendo para el Ministerio Radial Kadosh a través de www.mrkadosh.net. Estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Mi nombre es Ibelis González y estamos transmitiendo desde Isabela, Puerto Rico. En la tarde de hoy continuamos, ¿verdad?, con la encomienda que nos dio nuestro director Marvin Pacheco, de que todos los predicadores de la radio durante esta semana estuviéramos predicando sobre la justicia social y la iglesia. Así que cumpliendo, ¿verdad?, con la encomienda que nos ha dado nuestro director, vamos a estar predicando de este tema. La lectura de la palabra se encuentra en Mateo 25, del 35 al 45, para la gloria y honra del Señor. Es un tema muy interesante, es un tema quizás un poquito controversial con la iglesia de hoy. Pero si vamos, ¿verdad?, a la palabra nos registra desde el principio, desde el comienzo, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver cómo el Señor nos deja a nosotros esa encomienda, cómo nos guía, nos dirige, nos enseña para que nosotros podamos seguir enseñando a otros sobre la verdadera función de la iglesia, lo que debe ser la función de un servidor de Cristo, un servidor de Dios. Así que la tarde de hoy ese va a ser el tema. Les invito, ¿verdad?, a todo aquel que tenga una Biblia pueda acompañarnos en la lectura de la misma. El tema, como les dije, es la justicia social y la iglesia, y estamos en Mateo 25, de los capítulos 35 al 45. Mientras ustedes van buscando la palabra, pues les invito a inclinar sus rostros para comenzar adorando y exaltando al Señor, presentando en oración el programa, presentando a cada uno de ustedes, ¿verdad?, para que el Señor se glorifique de manera especial, para que el Señor hable a nuestra vida y pueda destaparnos muchas veces los oídos y el corazón, la mente, el entendimiento de cuál es el propósito de la iglesia en la sociedad, cuál es el propósito real de nosotros como cristianos. Así que inclinemos nuestros rostros y comencemos invocando al Señor. Bendito Dios, Padre Santo, Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu santo y dulce nombre, Jesús. Aleluya. Porque tú eres digno, oh Señor, de toda gloria y de toda alabanza, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que sea tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, redarguyendo, Dios mío, y impartiendo, Señor, el entendimiento y el conocimiento pleno, Señor, de tu palabra a cada vida, Señor, que se esté conectando, cada vida que escuche este mensaje a través de la radio, a través de Facebook, a través de las distintas plataformas digitales, Señor. Te pido que seas tú, Padre de la gloria, glorificándote de manera especial, que seas tú hablando, Señor. Sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, que unjas mis labios, Señor, que pases carbón encendido, Padre de la gloria, que sea tu palabra penetrando, Señor, hasta los tuétanos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra del Señor se lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 25, de los versículos 35 al 45. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Palabra del Señor. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra hermosa, poderosa, palabra que llega, ¿verdad?, a lo más profundo de nuestras vidas. Esa palabra que nos redarguye. Esta palabra aquí que estamos leyendo hoy, comparando lo que es la justicia social con la iglesia, es una palabra que nos confronta. Es una palabra que nos hace preguntarnos, nos hace cuestionarnos: ¿qué estoy haciendo yo por la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿A qué fue que el Señor nos envió? ¿Qué es lo que a través de su palabra el Señor nos está enseñando? ¿Estamos realmente obedeciendo su palabra? ¿Estamos verdaderamente haciendo su voluntad? Cuando vamos a lo que es justicia social, la justicia social nos dice que es igual para todo el mundo. La justicia social nos dice que de lo que yo tengo debo compartir, que yo no debo hacerme más grande que mi hermano, que yo no debo hacerme más grande que aquel deambulante, aquella persona sin hogar, que yo no debo hacerme mejor persona que aquella persona que está en vicio. Que si yo tengo algo y lo puedo compartir, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Y aquí estamos cuestionando o enfrentando a la iglesia. Y muchas veces quizás señalamos la iglesia, señalamos este edificio, señalamos X o Y congregación, X, Y pastor, y comenzamos nosotros a señalar, a juzgar y a marcar. Pero yo creo que eso no nos corresponde a nosotros. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Para que la iglesia cumpla con el propósito, ¿verdad?, por la que fue constituida desde un principio. Porque podemos ver a lo largo de su palabra cómo el Señor, en Deuteronomio, en una de las leyes que el Señor da, dice que tenemos que tener cuidado con el pobre, tenemos que tener cuidado del pobre, del menesteroso, de la viuda, del huérfano. Y no estamos haciendo nada. Estamos muy cómodos. Estamos en nuestra zona de confort, pensando que otro lo va a hacer, pensando que eso le toca quizás al gobierno, que esto le toca a X entidad, pero tú. El Señor aquí en su palabra no está diciendo que le corresponde quizás a X gobierno, que le corresponde a X entidad, que le corresponde a X iglesia. El Señor está diciendo que eso es algo que nos corresponde a todos. A todos aquellos que Él ha llamado, a todos aquellos que Él ha constituido, ¿verdad?, como hijos de Dios. Y vemos tanta gente, vemos los vecinos, vemos quizás hasta nuestra propia familia pasando por estas necesidades. A veces no necesariamente tenemos que ver que tiene la nevera vacía. A veces tiene hambre de la palabra de Dios. A veces necesita compañía. A veces necesitan que alguien los escuche. Y nosotros estamos muy cómodos en casa viendo televisión, muy cómodos con el aire acondicionado prendido, muchas veces viendo series, viendo películas, quizás perdiendo hasta el tiempo en cosas que no edifican.
en cosas que no nos llenan, en cosas que no satisfacen, porque ni tan siquiera muchas veces podemos coger ese tiempo que nos sobra si no estamos ayudando al hermano, si no estamos haciendo nada por el prójimo, ni tan siquiera lo utilizamos para escudriñar su palabra. Agarramos el celular y nos dedicamos a perder tiempo. Nos dedicamos a enviar mensajes vacíos, mensajes vanos que no dicen nada, que no aportan nada, que no edifican ni a tu vida, ni a la vida del que estás enviando ese mensaje, esa cadena, esa quizás tontería, como llamamos nosotros. Pero el Señor ha sido muy claro en su palabra. El Señor nos llama a ser imitadores de Él. Se supone que nosotros seamos imitadores de Cristo. Y si queremos ser imitadores de Cristo y queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas, tenemos que hacer lo que Él hizo. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que motivarnos y tenemos que hacer la voluntad y cumplir la palabra, ¿verdad? Esos mandamientos que Él dejó para que nosotros los cumpliéramos. Porque Él vino a esta tierra siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes. Él vino como hombre. Él vino carne y hueso. Él vino pasando las mismas situaciones que tú y que yo. Pero Él vino a servir. Él no vino a sentarse en una esquina, a echar fresco y mandar a otro. Cuando Él envió a los apóstoles a hacer ese trabajo, ya Él lo había hecho. Ya Él los había enseñado, Él los había dirigido a qué era lo que Él quería que se hiciera. Y nosotros nos hacemos muchas veces muy cristianos, decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, y nos echamos quizás mucho guille de esto, de aquello y de lo otro, pero no estamos haciendo nada. El trabajo social de la iglesia, la justicia social que debe haber dentro de las iglesias no se está cumpliendo. No lo estamos haciendo. Siempre estamos pasándonos la batuta, estamos pasando la bola, le toca a este, le toca a aquel, y no estamos haciendo nada. Aquí lo más importante que el Señor siempre nos enseñó, cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo que cuál era el más grande de los mandamientos, cuál era el más importante, Él dijo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si amamos al prójimo, hacer esa labor social, hacer esa justicia social con nuestro prójimo, es fácil. Se nos hace más llevadero. Pero si vamos en el libro de Mateo 24, el Señor dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está ocurriendo ahora. Cuando el Señor destruye la tierra en el diluvio, dice que eso pasó por causa de la maldad que había. Y es lo que está ocurriendo ahora. Podemos ver tanto destrozo, podemos ver tanta guerra, tanta muerte, tanta soledad, tanto suicidio, tanta depresión por eso mismo. Porque el amor, por causa de la maldad, el amor se está enfriando. Estamos viviendo un yo, un primero yo, un segundo yo, un tercero yo. Y nos estamos olvidando de lo que es importante. Nos estamos olvidando de aquello que el Señor nos envió a hacer. Cuando vamos al libro de los Hechos, en Hechos 2, capítulo 2, versículos 40 al 47. Este capítulo 2, vemos que este es el primer discurso que hace Pedro. En este discurso se convierte en 3,000 almas con este discurso. Es aquí donde el apóstol Pedro se da cuenta, ¿verdad?, de que lo que ocurrió con la resurrección de Cristo es la profecía de Joel, del profeta Joel. Ya el profeta Joel había hablado de esto. Y entonces, en medio de esa predicación, Pedro les comienza a hablar y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo que estamos viendo hoy, ya en la época de los primeros cristianos, ya en la época de la primera iglesia, ya lo estaban viendo también. Lo que había era guerra, lo que había eran asesinatos, lo que había era falta de amor.
Y vemos aquí como Pedro los está exhortando a que sean salvos de esta perversa generación. Y dice, así que los que les recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vemos aquí que la justicia social se está practicando, porque dice que aquí no había excepción de personas. Aquí nos dice que tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es la justicia social. Que nosotros, ¿verdad? Quizá no es vender todo lo que tenemos. Tenemos que ser también comedidos con los actos que hacemos, ¿verdad? Porque no vamos a poner en riesgo quizás nuestro hogar, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer. Sí hay mucha labor social que podemos hacer, repartir comida a los homeless, podemos ir a visitar, ¿verdad?, a un enfermo, podemos ir al hospital, podemos ayudar a ese vecino, a hacerle compañía. Y eso es un trabajo social, eso es una justicia social, porque estamos acompañando y estamos con aquel que nos necesita, que a eso es que el Señor nos llamó. Dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí no dice que se le daban a unos más y a otros menos, o que a otros no se le daba. Se dice que aquí se repartía según la necesidad de cada uno de ellos. Y perseverando unánimes, dice juntos, unánimes, todos por igual, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos aquí que la altivez, que el orgullo, que la avaricia, eso no existía. Todo esto era en humildad, todo esto era en sencillez. Todo esto lo hacían de corazón porque lo estaban haciendo con amor. Cuando tú estás haciendo las cosas con amor, tú no tienes que estar gloriándote y estarlo publicando o estarlo diciendo a todo el mundo. Porque así nos estamos comportando como si fuéramos unos fariseos hipócritas. Dice que lo que hace tu mano derecha no debe saberlo tu mano izquierda. Hay cosas que las podemos decir, pero hay otras cosas. Depende de la manera en la que tú lo estás haciendo. Si es para vanagloriarte, para que te vean, para ser visto por los demás, ahí es que entonces estamos fallando. Pero aquí vemos que dice que comían juntos con alegría y con sencillez. No importa lo que tú estés compartiendo, si tienes para compartir un plato de langosta, amén. Pero si lo que tienes para compartir es un pan con jamón y queso, o un vaso de jugo, un vaso de refresco, amén también. Porque el Señor mira tu corazón. La palabra nos dice que nos habla de dar. Nos habla de la palabra de servir. Nos dice también que la viuda solamente dio 2 blancas. Ella dio todo lo que tenía, mas sin embargo el Señor la vio a ella con mejores ojos que aquellos que estaban hipócritamente dando para ser vistos. Pero hay algo bien hermoso. En el versículo 47 de capítulo 2 de los Hechos dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no con algunos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aleluya. Podemos ver aquí cómo esa iglesia del primer siglo estaba cumpliendo con esa justicia social. Cómo esa iglesia del primer siglo estaba cumpliendo con aquello que el Señor ordenó. No es hasta que en el aposento alto, ¿verdad?, ellos logran entender y internalizar y atesorar quizás más aún aquellas palabras, aquellas enseñanzas, aquello que el Señor Jesucristo les fue hablando durante esos 3 años de ministerio que anduvo con ellos.
esa mente se refrescó instantáneamente y ellos reconocieron que verdaderamente a eso ellos fueron enviados. Vemos también en la palabra, en uno de los evangelios, creo que es Mateo 9, no recuerdo bien, pero la palabra les dice, el Señor los envía a ellos a predicar la palabra y los envía de dos en dos y les dice, donde no te reciban, sacude el polvo de tus pies y sigue, camina. Porque si no estamos actuando con una justicia social, no estamos actuando con el corazón, no estamos haciendo las cosas como nos dice la palabra, ¿verdad? Pues mira, es mejor a veces seguir de largo. Muchas personas nos van a escuchar, muchas veces van a creer, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Pero hay otras personas que simplemente van a estar señalándonos, van a estar juzgándonos, como juzgan muchas veces todas las iglesias por igual. La iglesia somos nosotros. Muchas veces confundimos, ¿verdad?, una iglesia por aquella estructura, por aquellas cuatro paredes, pero la iglesia somos tú y yo. Esa es tu labor, esa es mi labor. Esto es trabajo de todos. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en el Señor. Como leímos aquí en el capítulo 2 de Hechos, dice, fueron bautizados, aquellos creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados porque creyeron en Cristo, porque creyeron que esa palabra era real. Ellos comenzaron a compartir todos juntos en sencillez, con el corazón, con alegría, alabando y dando gracias al Señor. Cuando leemos Hechos capítulo 4, los versículos 31 al 35, vemos aquí, como nos dice, cuando hubieron orados, el lugar en el que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La justicia social es repartir a todos por igual y no solamente es algo físicamente, no es algo que cubra una necesidad física, sino también una espiritual. Vemos como ellos compartían de lo que tenían, pero también compartieron la bendición de recibir el Espíritu Santo en sus vidas, para que pudieran hablar con denuedo la palabra del Señor, para que pudiéramos seguir predicando y llevando esta palabra a otras vidas, ganando muchas almas. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Esto es una justicia social. Esto es ser todos iguales, todos cortados por la misma tijera. Vemos aquí cómo en esta iglesia del primer siglo, ¿qué es lo que tenemos que volver? Tenemos que volver a ese avivamiento, tenemos que volver a ese primer amor. Ese primer amor cuando anhelábamos ayudar, cuando anhelábamos compartir con nuestro prójimo, tanto lo que teníamos físicamente, espiritualmente, con lo espiritual. Leemos en el versículo número 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Vemos aquí la coinonía. Hemos sido llamados a compartir, a amarnos los unos a los otros, amar al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir en aumento, que podamos vivir en ese amor, en esa coinonía, en ese compartir con nuestros hermanos, en ese compartir con el prójimo. Tenemos que volver a la calle, tenemos que volver a salir de las cuatro paredes, porque estamos muy cómodos. Estamos en una zona de confort, gloria a Dios. Estamos sentados esperando que otro lo haga. Y no es así. Vemos en esta palabra, en el libro de Hechos, como dice que traían todos los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad que había en ese momento. Ahora volvemos
a Mateo 25. Es ahí cuando se hacen estas cosas que podemos entonces darle de comer a aquel que tiene hambre, darle de beber a aquel que tiene sed, porque no estamos pensando primero yo, segundo yo. Porque si lo que hay es un pedazo de pan, ese pedazo de pan debe de partirse y debes de compartirlo con aquel que tú sabes que no tiene. Dice, fui forastero y me recogiste. No es que vas a meter a cualquiera a tu casa, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser precavidos con eso, porque nuestra casa es nuestro altar, es nuestro lugar, ¿verdad? De paz y de seguridad. Pero podemos buscar la solución, podemos buscar la manera de poder ayudar a esa persona que está en la calle, de buscar una ayuda, porque siempre hay compañías, hay programas, ¿verdad? En los que podemos nosotros buscar esa información y poderlos ayudar a los adictos, poderlos sacar de la calle, poderlos sacar de ese vicio. Muchos de ellos se envuelven, ¿verdad?, en ese mundo, en esa vida, porque no tienen nada, no tienen a nadie. Se sienten solos, se sienten vacíos, piensan que lo han perdido todo y ya no les importa nada en la vida. Así que se van a ese mundo, a esa vida tan difícil, a esa vida tan desastrosa, tan triste. Una vida verdaderamente de que aquel que conoce a alguien, ¿verdad? O ha estado en las calles, o ha estado sumergido en cualquier tipo de vicio, sabe lo difícil que es tú querer salir de ahí y que no puedes, o que no tienes las herramientas, o que nadie cree en ti. Por eso hemos sido enviados nosotros, la iglesia, a practicar esta justicia social, a ser justos. Vemos aquí que dice en el versículo en esta palabra nos habla sobre los justos. Pero podemos ver en el libro de Job también dice que no hay justo ni tan siquiera uno. Los justos somos nosotros, que tenemos que comportarnos como Cristo nos enseñó. Tenemos que comenzar a alimentar ese amor, alimentar esa pasión por la vida, alimentar ese deseo de que otros puedan recibir lo que tú y yo ya tenemos. Este mensaje básicamente es para nosotros los cristianos, es para nosotros aquellos que somos parte de la iglesia. Pero sé que también hay personas que están escuchándonos, que han sido lastimados por la misma iglesia, que han sido rechazados por la misma iglesia. Porque no todos estamos en un mismo sentir. Como leímos aquí en el libro de Hechos, nos dice que estaban todos en un mismo sentir. Todos estaban en un mismo pensamiento. Pero tristemente, ¿verdad? Tenemos que decir que no todas las iglesias, no todos aquellos que creemos en el Señor, estamos caminando en el mismo propósito. Así que si tu iglesia es una de esas que está quieta, que está sentada, que está fría y está indiferente a lo que está pasando fuera de las cuatro paredes, te invito a que hoy comiences, ¿verdad?, poco a poco a enseñar a tu congregación, que comiences a enseñar desde los niños, en la escuela bíblica, hasta los adultos, hasta los ancianos, cómo nosotros podemos ayudar, cómo podemos ser una semilla, una fuente de impacto a la sociedad. Si tú, hermano, que estás ahí, estás escuchando la palabra, tú no conoces al Señor y has sido quizás rechazado en algún momento por la iglesia, quizás has sido rechazado por alguna institución religiosa, te invito a que hoy vengas a los pies de Cristo, a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, a que entiendas que no todos somos iguales, que muchos queremos hacer la diferencia, muchos queremos impactar esas vidas que están en la calle, y tú eres una de ellas. Queremos levantarte, queremos restaurarte, queremos sanarte, queremos que vengas a los pies de Cristo, queremos que aceptes al Señor como tu único Salvador, como aquel que te va a limpiar y restaurar. Te invito a que hoy hagas esta oración conmigo y aceptes al Señor en tu corazón.
Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, felicidades. Bienvenido a la familia del Señor. Te invito a que busques una congregación donde puedas seguir alimentándote de su palabra, donde puedas seguir llenándote y escudriñando su poderosa palabra, donde puedas recibir sanidad y restauración. Sigue caminando, sigue marchando, que Dios te bendiga grandemente. Te deseo todo lo mejor, deseo toda la bendición de Dios sobre tu vida. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Esta es su hermana en Cristo, Ibelis González, desde Isabela, Puerto Rico, para el Ministerio Radial Kadosh, bajo el programa Morando bajo la sombra del Altísimo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes.